Hola, saludos, tutores y compañeros. Mi nombre es Giancarlo Mesa Barro y estamos aquí realizando el video de Psicología Política. Hacemos parte del grupo 69. Estamos aquí hoy con el compañero Hernán Duarte y Luz Méndez. A continuación, haremos una pequeña presentación e introducción al tema, leyendo un poco el concepto, un recorderis de qué es el análisis crítico del discurso. Recordemos que el análisis crítico del discurso es una herramienta que va más allá de describir cómo se estructura un texto o discurso. Su propósito principal es entender cómo el lenguaje refleja, mantiene o desafía relaciones de poder e ideologías en una sociedad. Es decir, no solo analiza lo que se dice, sino por qué se dice así, quién lo dice y a quién va dirigido. También hay que considerar que siempre en un contexto social, político y cultural en el que se da el discurso. Entonces, a continuación, vamos a pasar con la compañera Luz, perdón, quien dará pie a la respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Luz. Listo. Una de las primeras es la acción o intención comunicativa. Se dice que todo discurso posee una intención, pues tiene un objetivo. Así cuando alguien habla o escribe, tiene un fin preciso que involucra a la persona que escucha o lee el mensaje. También influye mucho el contexto, es el entorno o circunstancia en el que tiene lugar el discurso. El discurso se produce, comprende y analiza en relación con la característica del contexto. Por lo tanto, se interpreta que el análisis social del discurso define el texto y el habla eh, situados, o bueno, de acuerdo al lugar, es más o menos lo que quiere decir. Eh, uno también de los factores es el poder. En toda relación social siempre hay alguien que tiene más poder que otro. El discurso permite entablar y afianzar las relaciones sociales. Pero claro, siempre están mediadas por el poder. Pensemos en nosotros viendo un noticiero, escuchemos al locutor y nos conmovemos por las noticias. Entonces, pues el poder va de acuerdo o la persona a la que toma el poder así también tendrá su forma de hablar, de expresarse, de dirigirse a cierto público objetivo, tendrá en su lenguaje el poder de convencer a las personas que lo están escuchando. También influye, o otra de las características que influye es, como se mencionaba anteriormente, la ideología. Todo discurso encierra en sí una visión del mundo, una forma de ver la vida, una doctrina, ya puede ser religiosa, política, filosófica. Entonces, así todo discurso transmite ideas o define grupos y posiciones en la sociedad. O ya, creo que ese es mi aporte. Listo, muchas gracias, Luz. Entonces, continuamos con el compañero Hernán. Ok, bueno, buenas noches. Yo también, bueno, respecto a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales, podemos decir que contribuye de manera fundamental a mostrar los elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales al relevar cómo el lenguaje se utiliza no solo para comunicar, sino también para mantener, para reproducir o desafiar relaciones de poder y estructuras sociales desiguales. Les voy a hablar ahora de algunas formas específicas en cómo lo hace. En la identificación de ideologías implícitas. El análisis crítico del discurso permite detectar cómo los discursos reflejan creencias, valores y supuestos ideológicos que suelen estar naturalizados. Les voy a poner un ejemplo. En discursos sobre género puede evidenciarse una visión patriarcal que se presenta como normal o natural. Ejemplo, en el caso de la violencia de género, frases como los hombres mandan reflejan una ideología machista que justifica el dominio masculino. Esa podría ser una. También existe el desenmascaramiento del poder simbólico. Aquí analiza cómo el lenguaje se convierte en una herramienta de dominación simbólica, donde los grupos en poder imponen su visión al mundo y la presentan como universal, ya sea objetiva o neutral. Un ejemplo de esto podría ser
políticos o medios que hablan de controlar la población migrante, reproducen relaciones de subordinación a representar a ciertos grupos como una amenaza, en este caso, la población migrante. Otro de los aspectos puede ser la visibilización de relaciones de poder. El análisis crítico del discurso revela cómo los discursos consolidan o desafían estructuras de poder, ya sean sociales, políticas o económicas, analizando las formas de autoridad lingüística, quién habla, a quién se dirige y cuál es el propósito. Les pongo un ejemplo. Las instituciones como la familia, la escuela o los medios de comunicación muestran cómo ciertas voces son silenciadas o invalidadas, como las mujeres, niños o las minorías. Y por último, el apoyo a procesos de transformación social. El análisis crítico del discurso no solo describe el lenguaje, sino que también tiene un compromiso político que busca contribuir a la justicia social al visibilizar desigualdades discursivas y fomentar discursos alternativos que sean más equitativos y inclusivos para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte, compañero Hernán. Bueno, por último, sigo yo a responder esta pregunta. Y bueno, quiero empezar con que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos pues, de muchas índoles, de carácter ideológico, político, dominantes en los discursos sociales. Al asumir que el lenguaje pues, no es solo neutro, sino que también es una práctica que viene cargada de significados y refleja y reproduce relaciones de poder, creencias colectivas y estructuras de dominación. Bueno, a diferencia de otros enfoques lingüísticos, quiero resaltar que también, o sea, que solamente se limitan a lo formal o lo gramatical. El análisis crítico del discurso investiga cómo los discursos contribuyen a representaciones del mundo y cómo favorecen ciertos intereses y excluyen otros, evidenciando su función ideológica. También quiero citar un poquito acá el texto del análisis crítico del discurso como práctica social, y es que aquí también mencionan en la página 2 que hacer explícitas las relaciones entre el discurso, poder y sociedad muestra cómo el lenguaje contribuye a la reproducción o transformación de estructuras sociales de dominación o desigualdad. Así como lo decía el compañero, ciertos discursos pues promueven ciertas posturas ideológicas, políticas diferentes. Ya decía el ejemplo, por ejemplo, de género, que los hombres mantas obviamente es un discurso que contribuye al machismo, a la violencia de género y también sobrepone la idea de que los hombres son los que deben estar a la par de todas las cosas. Bueno, esto se logra a través del análisis de estrategias discursivas como la selección léxica. Esto tiene varias cosas, la metáfora, la construcción de sujetos, el uso de pronombres, entre otras cosas. Bueno, vemos que en este sentido el análisis crítico del discurso permite, por ejemplo, evidenciar cómo los medios de comunicación pueden presentar a ciertos grupos como peligrosos o inferiores, cómo el discurso de instituciones naturalizadas también presentan desigualdades y invisibilizan también otras causas de las mismas estructuras, o sea, minimizan con su discurso las afirmaciones o las ideologías de otras personas. También esto hace que los discursos hagan exclusión de ciertos grupos sociales, etcétera. Bueno, el discurso de análisis crítico no solo analiza el contenido del discurso, sino que su función es también la reproducción del poder, aportando herramientas críticas para desempeñar una ideología dominante y también visibilizar las formas de resistencia o transformación social. Bueno, muchas gracias, compañero. Compañero, Este, bueno, yo quiero decir algo ya por último para finalizar, como una, Adelante, compañero Hernán. bueno, que el análisis crítico del discurso también debemos entender que es una herramienta poderosa que nos va a permitir entender cómo el lenguaje es usado estratégicamente para sostener algunas estructuras de poder, visibilizando lo que muchas veces está oculto o disfrazado bajo discursos aparentemente inocentes o neutrales. Así que tenemos que tener claridad y tenemos que tener mucho cuidado al momento, pues, de dar un discurso, porque puede, puede ser que tenga algunas otras intenciones ocultas. Entonces, básicamente es eso.